Parte 5. La siguiente escena se reanudó dentro de la mansión, quiero decir teatro. Como no habría electricidad en un pueblo abandonado, era oscuro dentro del edificio. En comparación con las siluetas de los edificios exteriores, que se podían ver claramente bajo el sol de verano, la vista interior era difícil de ver, aunque no tan malo como para no ser capaz de distinguir las caras de los actores. El suelo era de piedra, ya que sus pasos se oían como golpes en él mientras caminaban. Está lleno de polvo, Yamanisi murmuró mientras se sacudía el polvo de su ropa y jugueteó su cabello. Las imágenes borrosas probablemente tuvieron algo que ver con que realmente es polvoriento. Caminando a su lado, Katsuda levantó la vista y dijo, parece que el edificio es todavía lo suficientemente robusto. Senouchi, todavía con el bloc de notas en la mano, dio la vuelta y preguntó a Sugimura, ellos tienen el teatro completamente construido en estas montañas, ¿no es así? La mina era rentable, después de todo. En el pasado de todos modos. Y es precisamente porque la mina está tan profunda en las montañas que decidieron construir algo como esto para entretenerse. Ah, susurró Satousi, que tenía un interés en tales trivialidades, y me dijo, ahora están diciendo algo interesante. No es como si estábamos esperando algún tipo de diálogo interesante para empezar de todos modos. Kaito entonces pateó en el suelo, creando un ruido fuerte que resonó en toda la sala. En cuanto me pregunté qué estaba pasando, la cámara enfocó en algo además de los pies, que parecía reflejar la poca luz que había. Parecían algunos cristales rotos. Si bien nos vamos a quedar aquí por la noche. Kaito levantó la frente y continuó, probablemente no es seguro aquí, con todos los fragmentos de vidrio alrededor. La cámara se movió alrededor. Si bien es difícil de ver, si este era el teatro, entonces ellos estarían en el vestíbulo de la entrada. A partir de ahí, se puede ver el segundo piso, así como dos tramos de escaleras y una habitación. Una vez más, la cámara se movió para mostrar la segunda planta. Parecía que el vestíbulo estaba rodeado por un atrio. Sugimura y Katsuda entonces hablaron respectivamente. Supongo que tendremos que encontrar un lugar adecuado para dormir, entonces. Tienes razón, antes de que oscurezca. Asintiendo con la cabeza en acuerdo, Kaito miró a su alrededor y dijo, vamos a dividirnos para buscar entonces, ¿hay un mapa que podríamos utilizar? ¿Qué tal este? Konosu les hizo señas para ir al lado de la entrada, y la película cortó a la siguiente toma. La siguiente toma muestra un mapa del teatro que Konosu estaba mirando. Como estaba oscuro y difícil de ver, alguien debió haber puesto un poco de luz sobre él con una linterna. Ajá, un mapa. Satousi exclamó con gratitud y empezó a copiar ese mapa en su cuaderno. Aunque los detalles eran difíciles de leer, como la pantalla era grande, las palabras eran todavía legibles. A pesar que mapa se mostró durante unos 30 segundos, Satousi fue capaz de terminar la copia a tiempo. Como se muestra en el mapa, el teatro se compone de dos plantas. Enfrente de la entrada estaba el vestíbulo de entrada, donde el grupo estaba en estos momentos. Al lado del vestíbulo estaba la oficina. Avanzando un poco más había una pared con una serie de puertas, lo que llevó a una sala, y, naturalmente, un escenario en su extremo. A ambos lados de la sala había dos corredores, con dos salas de control en cada lado. Al final de esos dos corredores estaban la zona de los trasbastidores. En el lado derecho de la sala de audiencias era el escenario derecho, y el izquierdo, escenario izquierdo. Dos tramos de escaleras a ambos lados del vestíbulo llevaron al segundo piso. Las escaleras de la derecha llevaron a la iluminación de la habitación, con equipos de iluminación de su lado para brillar abajo en el escenario. Por encima de la oficina estaba la sala de equipos, y frente a la iluminación de la habitación estaba la habitación de audio. Como los dos juegos de escaleras llevó al mismo lugar, fue posible llegar a la sala de equipos a través de ambos lados. El mapa era también lo que el grupo debería haber visto. La pantalla entonces se enfocó hacia Kaito mientras hablaba. Entonces vamos a dividirnos y echar un vistazo dentro. ¿No será peligroso?, preguntó Katsuda. No hay nada más que ruinas aquí, ¿qué hay de peligroso en eso?, preguntó Kaito. Senoue luego preguntó, pero si vamos a entrar en las habitaciones, ¿no necesitamos una llave? Konosu respondió en lugar de Kaito, eso no será un problema. Hay muchas posibilidades de que haya una. Ella entonces entró en la oficina al lado del vestíbulo. Aunque parezca increíble, la propia puerta de la oficina no estaba cerrada con llave. La cámara siguió a Konosu a la oficina, donde ella miró a su alrededor 2 o 3 veces antes de notar una caja de llaves colgando de la pared. Aquí vamos.
Ella entonces salió de la oficina con un juego de llaves, dejando el otro juego dentro de la caja, en el cual la cámara se mantuvo fija. Aunque la iluminación era oscura, en el depósito de llaves estaba escrito claramente, llave maestra. Con esto, debemos ser capaces de mirar alrededor del edificio. Konosu regresó a la sala y mostró el juego de llaves a Kaito, quien asintió con la cabeza y se llevó una de las llaves del conjunto. Entonces, vamos a tomar una cada uno y ver si podemos encontrar alguna habitación donde podamos permanecer adentro. No importa si terminamos en habitaciones separadas. También echen un vistazo a las habitaciones en las que es seguro comenzar un incendio o esté despejado de cualquier otro peligro. Todo el mundo se llevó una de las llaves del juego de poder de Konosu, y en poco tiempo, se tomaron todas las llaves. ¿Sabes? Satoshi dijo mientras sonreía, siendo realistas, ¿quién pensaría en que todo el mundo se separe y moverse por su cuenta en una situación así? Entrar en una casa abandonada en una ruina no suficientemente poco realista. Entonces, ¿qué hay de malo en esta escena? Satoshi sonrió aún más. No hay nada malo en particular. Dado que si no se separan, no tendríamos ningún misterio. Estamos garantizando uno, después de todo. En otras palabras, algo está por suceder pronto. Apuesto un hot dog de queso contigo a que en el momento en que todos estén reunidos, estará una persona menos. Sentada al lado de Satoshi, Aibara me miró con una mirada sombría. Probablemente estaba diciendo, deja de hablar de cosas irrelevantes y ve la película ya. A pesar de que yo no era el que comenzó la conversación. La pantalla mostró entonces cada miembro comprobar el mapa para encontrar la habitación a la que conducían sus llaves, y desapareciendo en la oscuridad del edificio uno por uno. Primero fue Kaito, seguido por Sugimura, Yamanishi, Senoue, Katsuda y Konosu. No quedaba nadie en el interior del vestíbulo. La pantalla continuó mostrando el vestíbulo vacío por un rato antes de cortar. Dentro de la oscuridad, el narrador habló de nuevo, aquí fue donde ocurrió el incidente. Figúrate, dijo Satoshi. Cállate, Aibara nos miró otra vez. La siguiente escena se abrió en el vestíbulo de entrada. Una vez más no había nadie. Konosu fue la primera en volver de las escaleras a la derecha. Ella fue seguida por Yamanishi, que salió del corredor izquierdo. Katsuda también salió del corredor de la izquierda, que entonces preguntó a los dos que llegaron antes que él, ¿y cómo les fue? Yamanishi respondió con una expresión malhumorada, estaba lleno de pedazos de espejos rotos. Es inútil sin nada que barrer lejos. Konosu también negó con la cabeza. Ya veo. Es lo mismo aquí. Senoue luego descendió de las escaleras a la izquierda. Mientras ella se acercó a ellos, hizo una X con las manos a la moción que su búsqueda tampoco tuvo éxito. Katsuda miró hacia arriba, y la cámara siguió debidamente su mirada. Acto seguido, el equipo podía ser visto a través del atrio. Después de mostrar la ventana de esa habitación por un tiempo inusualmente largo, Katsuda se oía gritar hacia arriba, Sugimura, ¿cómo va tu fin? Sugimura asomó la cabeza por la ventana y gritó, aunque es sorprendentemente agradable en el interior, no hay mucho que podríamos utilizar para hacer fuego. Ya veo. Como sea, baja primero. Ok. Sugimura llegó rápidamente abajo. Ahora había 5 personas en el vestíbulo. Parecía que todos menos uno había regresado. Ya veo, por lo que la víctima, ¿se ha decidido? Yamanishi habló. ¿Dónde está Kaito-kun? Katsuda negó con la cabeza. Ya que estamos todos aquí, vamos a buscarlo. Creo que él se dirigió hacia allí, ¿verdad? Señaló hacia el corredor de la derecha. Todo el resto asintió a su vez. Con Katsuda liderando, el grupo entró en el corredor de la derecha, con la cámara siguiéndolos. Mientras iban más profundo, la luz se apagó tenuemente, y en poco tiempo, no se veía nada. Alguien encendió una antorcha de mano y se iluminó una puerta delante del corredor, la cual abrió Katsuda. Era una sala de control, con una línea de espejos y un montón de trajes abandonados esparcidos alrededor. ¿No había nadie en el interior? Eso es extraño. ¿Podría estar en los bastidores? Atendiendo a esa sugerencia, todos se fueron más profundamente en el pasillo, que era aún más oscuro. La antorcha de mano se encendió de nuevo, donde una puerta que conduce a la derecha del escenario mostraba un cartel que decía, solo entrada de personal. Katsuda intentó girar el pomo de la puerta, pero no se podía abrir. ¿Qué pasa? No va a abrir. Tal vez está bloqueada. ¿Qué hacemos? Hay otro juego de llaves maestras en la oficina,
alguien puede ir por ellas. Sin saber que estaba siendo dirigido, alguien salió corriendo. El sonido de pasos superpuestos se oía, sonaba como a dos personas que habían salido corriendo para obtener la clave. El siguiente corte mostró la cerradura de la puerta siendo abierta por la llave, y el grupo entrando al abrirse la puerta. Dentro del escenario izquierdo había una ventana. A medida que la ventana se abrió, la luz del sol de fuera brilló dentro. Y en el centro de la habitación iluminada por el sol, había alguien tendido en el suelo. Naturalmente, era Kaito. Kaito. Sugimura corrió hacia él, seguido por Katsuda. Sugimura arrodilló ante Kaito y trató de levantarlo, cuando sintió algo en sus palmas. La cámara se movió para mostrar lo que estaba dentro de sus palmas. Si bien era difícil ver con tan poca luz, parecía que las palmas de Sugimura estaban muy manchadas. Él murmuró, «Sangre». Alguien gritó. La cámara se volvió hacia las tres niñas de pie junto a la puerta. Yamanisi estaba sin palabras mientras se tapaba la boca, Zenobe sostuvo sus manos juntas, mientras Konosu agarró sus puños. Las manchas de sangre fluían hacia afuera del abdomen de Kaito derrumbado, cuyos ojos estaban cerrados. Era mejor así, ya que su cutre actuación habría estado expuesta si él elegía tener sus ojos abiertos. La cámara enfocó hacia el lado de Kaito, que mostró que su brazo había sido cortado. Probablemente alguna prótesis. La iluminación oscura ayudó a aumentar la tensión ya que la cámara lentamente reveló que en el brazo cortado estaba la llave que Kaito había llevado con él. «Ah». Alguien exclamó mientras veía la escena. Fue Chitanda. De regreso a la película, Katsuda gritó, «Kaito, maldita sea, que alguien me ayude». Rápidamente se puso de pie y se dirigió hacia la ventana para tratar de abrirla, que fue diseñada para ser abierta mientras se tira hacia arriba. Pero como la ventana no había sido utilizada durante tantos años, no parecía ser capaz de abrirse. Katsuda presionó sus manos contra el marco de la ventana y utilizó toda su fuerza para tirar de la ventana hacia arriba, lo que creó un chirrido fuerte. Finalmente, al abrir la ventana, metió su cuerpo y miró afuera. La cámara mostró lo que estaba fuera de la ventana, nada más que una gruesa capa de hierba silvestre. Katsuda regresó adentro y se dirigió hacia el escenario. La pantalla de repente se oscureció mientras iba desde la sala iluminada al escenario oscuro. Era claro que estaba siguiendo a Katsuda, quien se dirigía en línea recta hacia la izquierda del escenario, donde se detuvo. La puerta que conecta al escenario izquierdo y el corredor de la izquierda estaba bloqueada por unas tablas de madera cuadradas. No puede ser. La pantalla se desvaneció a negro. Y entonces, la película parecía haber terminado ahí. Esperamos un poco más, pero la pantalla no volvió a encenderse. «Ah, ¿se acabó?». Aibara susurró en un tono molesto. «Eso parece». Como si fuera una señal, de la respuesta de Satoshi, se escuchó un sonido mecánico, seguido por la pantalla siendo extraída hacia arriba. Como si tratara de detener la retirada de la pantalla, Chitanda estiró los brazos hacia adelante lastimosamente. Pero no ha terminado. Tal vez están teniendo algunas dificultades técnicas. Le dije a ella, aunque una voz detrás de inmediato respondió, «No, eso es incorrecto». En cuanto nos dimos la vuelta, ya había salido Irisu de la sala de control y se puso detrás de nosotros, sosteniendo la cinta de video en la mano. «La cinta de hecho termina aquí», ella dijo en un tono tranquilo. Por supuesto, ella sabría exactamente cuándo termina la cinta. Satoshi preguntó, «Por lo tanto, si es el final de la historia, ¿es allí donde ustedes pretendían que termine?». Por supuesto que no. Entonces significa que esta cinta estaba incompleta. Nunca he oído hablar de un avance de película donde se invita a la gente a ver una película que aún no se ha completado. Murmurando entre dientes, pregunté, ¿le importaría por favor explicar qué está pasando? Esta vista previa no va a acabar aquí, ¿verdad? Irisu estaba constantemente mirándome mientras asentía. Por supuesto que no. Pero antes de eso, me gustaría escuchar algo de todos ustedes. ¿Qué piensan de la película que acaban de ver? En términos de cinematografía. Intercambiamos miradas entre sí. Yo no sé sobre Chitanda, pero estaba seguro de que el resto de nosotros estábamos de acuerdo. Aibara respondió en nuestro nombre, para ser honesta, pensamos que estaba hecho con crudeza. Esa respuesta era de esperar. Eso era lo que yo pensaba también. Puede que probablemente sepan esto ya, pero el Festival Cannes es un festival sobre todo para los clubes relacionados con el arte.
No había lugar para las actividades de las clases individuales. Sin embargo, nuestra clase no se conformó con eso. No hemos podido contar con la ayuda de las personas con las habilidades necesarias, puesto que ya están ocupados con sus propias actividades de los clubes, pero a pesar de eso, todavía decidimos hacer algo propio. Nosotros simplemente queríamos mostrar a la gente el resultado de nuestra pasión y trabajo duro. Ella describió una realidad tan amarga de una manera simple desprovista de cualquier emoción. Sin embargo, ¿estaban satisfechos con solo eso? Mientras pensaba, Irisu volvió a hablar. Pensé que esto era lo suficientemente bueno, como todo el mundo está disfrutando de lo que están haciendo y haciendo algo propio. Aunque se terminen riendo del producto final, no estarían demasiado preocupados en absoluto, ya que son fáciles de satisfacer. Sé que es bastante tonto, así que por favor les pido que hagan la vista gorda a la forma cruda en que hicieron la película. Así que no importa si se hace crudamente o no. Irisu asintió en respuesta a la pregunta de Aibara. En realidad no es mucho pedir, ¿verdad? Si está bien hecho, ellos también estarían satisfechos en un nivel diferente. Sin embargo, la esencia de su objetivo sigue siendo el mismo. Ahora, ¿qué creen que pasaría si ocurrió algo calamitoso durante el rodaje de la película? Después de pensar un rato, Satoshi respondió, no se completará la película. Exactamente. Y no estamos satisfechos con eso. Sin embargo, no podemos completar la película. Como han visto, la localización de la película es bastante único, y solo pudimos ir allí para rodar durante las vacaciones de verano. ¿Está teniendo algunos problemas con la cinematografía? Chitanda preguntó con ansiedad. Si bien eso es un problema también, estoy segura de que se puede resolver eso con el tiempo. Teniendo en cuenta nuestro presupuesto de viaje y el progreso de la escritura, nuestro programa era filmar en el lugar 2 veces. De acuerdo a nuestros planes, debemos ir de nuevo este domingo para completar la película. ¿Pero algo más pasó? Ante mi observación fría, Irisu respondió con sinceridad, sí, nunca esperamos que asignar trabajo a una aficionada no calificada crearía tal tensión. Cuando todos nos decidimos por hacer una película, se acordó que sería una película de misterio. Sin embargo, no teníamos a nadie capaz de escribir tal guión. Solo una persona en medio de nosotros tenía experiencia escribiendo historias, su nombre es Ongo Mayu. Ella tenía algo de experiencia escribiendo manga, por lo que se confió que ella viniera con un guión de una película de 1 hora. Para alguien que nunca ha escrito ninguna historia antes, no tenía ni idea de lo duro que era tal asignación, aunque noté a Aibar alzando la ceja. Ella también tenía experiencia escribiendo manga, así que probablemente simpatizaría con Ongo. Ongo fue increíble. Ella había logrado llegar a un guión a pesar de no tener ningún contacto con las novelas de misterio antes. Sin embargo, ella estaba en su límite, y por el tiempo que escribió hasta la parte en la que vieron en la película, ella se derrumbó. Se derrumbó, lo que significa que no está bien. Chitanda jadeó y le preguntó, ¿qué pasó con ella? Gastritis por estrés, una forma de depresión. Aunque no es nada serio, no es posible para ella continuar con su tarea, por lo que estamos buscando a un escritor de reemplazo. Suena como a reemplazo en el campo de batalla. No estás en serio pidiéndonos que hagamos eso, ¿verdad? ¿Hacerse cargo del papel de guionista para ellos? Irisu rió suavemente y dijo, oh, no. Nosotros no les impondríamos eso ahora. Yo simplemente los invité a una vista previa, y me gustaría hacerles una pregunta a ustedes. ¿Quién creen que fue el asesino? Ahora que lo pienso en eso, la película no parece tener a nadie parecido a un personaje detective a pesar de ser una película de misterio. Esa fue probablemente una de las razones por las que la película no podía hacer ningún progreso. La segunda razón se debe probablemente a que todos los actores se les asigna similares tiempos en pantalla, lo que resulta en que el público no pueda determinar quién va a jugar al detective. Sin embargo, cuando todavía estaba lejos de estar convencido, Aibara fue la primera en responder. Pero senpai, sin duda, ¿la película no debe incluir escenas para que nosotros deduzcamos quién es el asesino antes de poder adivinar? Irisu sacudió la cabeza y dijo, no tiene que preocuparse por eso. Ongo dijo que ya había escrito el contorno de la resolución antes de que ella se derrumbara, y debemos ser capaces de conseguir la parte filmada en el tiempo. Satoshi preguntó además, pero si se trata de un guión escrito por un principiante en la ficción detectivesca, seguramente ya habría dejado pistas antes de llegar a la resolución, o parecería bastante extraño. Eso también ha sido atendido. Se las arregló para poner todo su ingenio en lo que tenía para ofrecer.
Ella dijo que hizo algunas investigaciones en la ficción detectivesca, después de todo. Creo que ella se mantuvo fiel tanto a Knox, los 10 mandamientos de Chandler y las 20 reglas de Van Dyne. Chitanda se quedó perpleja ante la mención de los 10 mandamientos, probablemente también lo hice yo. ¿10 mandamientos? Al igual que en «No jurarás el nombre del Señor tu Dios en vano». ¿Por qué tenía que citar a un mandamiento tan menor de entre todos los mandamientos? Satoshi respondió con confianza a la pregunta de Chitanda: no, eso es de los 10 mandamientos de Moisés. Estamos hablando aquí de los 10 mandamientos de detective de ficción, de Ronald Knox, reglas como, ningún chino deben figurar en la historia. Ongo-san debe haber estudiado estas normas para asegurarse estar jugando limpio, dando al público la oportunidad de acercarse a la solución del misterio. Porque no puede aparecer un chino en la historia de todos modos. Su aspecto, no importa qué tan entretenido sea, ¿tiene algo que ver con la política o alguna otra cuestión? Por otra parte, estas reglas se ven a menudo en la ciencia ficción también. Aunque no creo que tenga nada que ver con el juego limpio. Me pregunto si podría encontrar la respuesta si investigara a Knox. Mientras estaba pensando en estas preguntas, Irisu concluyó, en otras palabras, se han mostrado todas las pistas, así que, ¿quién crees que es el asesino? Pedirnos averiguar quién era el asesino en un pueblo abandonado en lo profundo de las montañas, ¿eh? Esto suena ridículo. Satoshi, Aibara y Chitanda se miraron entre sí. ¿Quién? ¿Me estás preguntando a mí? Eso es un poco duro. La base de datos no puede hacer conclusiones. Tienes razón, no estoy segura de ser capaz de resolver esto por mí misma. Aunque yo sospecho que un par de cosas. Se ha confirmado ya la muerte de Kaito-kun en la película. Al hacer todas las preguntas que querían preguntarle, todos se volvieron para mirarme al mismo tiempo. Podía sentir mi espalda caer ligeramente cuando sus miradas se fijaron en mí. Traté de volver los ojos más allá de su mirada y dije, ¿qué? Nada, solo estaba pensando que esto era quizás un trabajo para Hautaro. Satoshi sonrió descaradamente, como de costumbre. ¿Qué trabajo estás hablando? El detective, por supuesto. Me podía imaginar totalmente qué clase de expresión estaba haciendo entonces, que Satoshi se apresuró a escribir. ¿Te ves como que no te gusta eso? Asentí con la cabeza en silencio. Como estudiante normal de preparatoria y ferviente ahorrador de energía, no hay manera de que alguna vez me quede yo involucrado en algo fuera de lo común. Me siento preocupada al ser tan sobreestimado. En respuesta a mi expresión, probablemente significa que no estabas prestando suficiente atención a la película. Chitanda interrumpió con su voz elevada. Entonces, ¿por qué no la vemos una vez más? ¿Habla en serio? Como si sintiera mis pensamientos, Irisu intervino y dijo, solo te estoy pidiendo una opinión. No tienes que ser demasiado serio. ¿Es así? Entonces creo que Yamani sí es el asesino. Chitanda volvió la cabeza hacia mí y me preguntó, ¿por qué? ¿Porque ella tenía una mala actitud? ¿Oreki? Aibara me regañó con una voz aguda, aunque estaba casi intimidado. Aibara solo da miedo cuando verdaderamente has cometido un error grave, pero yo no estaba exactamente mal con mi suposición aquí. Entonces Katsuda, se veía bastante musculoso. Satoshi suspiró y se cruzó de brazos. ¿No pareces estar demasiado ansioso acerca de esto? Incluso me siento como diciendo, deja de decir cosas extrañas ya, punto. No es exactamente extraño, pero eso en sí mismo no lo es, ya que no parecen estar convencidos. Me decidí a confirmar algo con Irisu. ¿Puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Por qué le preguntas a alguien de fuera como nosotros? Si esta pregunta ha sido concebida por la clase 2F, seguramente debe ser descubierta por alguien de la clase 2F también. Al igual que antes, Irisu asintió y respondió, hablamos sobre esta cuestión entre nosotros, aunque nos gustaría recibir más sugerencias de fuera. No importa qué teorías nosotros propusimos, todavía estábamos desorientados al contestarla. Como he dicho antes, solo aquellos con las habilidades necesarias pueden hacer el trabajo requerido. Ni siquiera tú podrías hacerlo. Por desgracia, no. Más que nadie, a mí también me gustaría saber quién es el asesino. Por otra parte, tengo que cuidar de la operación del rodaje, así que estoy bastante corta de tiempo aquí. En ese caso, entonces ¿por qué no empiezas de nuevo con algo que no sea misterio? Estaba empezando a ser como un interrogatorio. Por primera vez, Irisu bajó los ojos, aunque todavía mantenía su voz severa.
Yo no estaba presente en las etapas de planificación originales, ya que me encontraba en Hokkaido durante las últimas 3 semanas. Solo oí sobre el problema de la directora al regresar a Kamiyama, y fue solo el día antes de ayer que estuve de acuerdo para intentar resolver este problema. Si yo hubiera estado involucrada desde el principio, no habría estado de acuerdo para hacer una película de misterio. Entonces no tiene nada que ver contigo, ¿cierto? Solo lo estás haciendo por compasión hacia tus compañeros de clase. Aunque eso es lo que yo pensaba, naturalmente, no podía decir eso en voz alta. Así que modifiqué mi pregunta un poco. En segundo lugar, ¿por qué nosotros? Sé que estás familiarizada con Chitanda, pero parecía que habías previsto todo el tiempo que viniéramos nosotros. Hay alrededor de 1000 estudiantes en Kaami, ¿por qué escogiste específicamente el club de clásicos? Bueno, es dado que conocí a Chitanda personalmente. Probablemente vinimos debido a eso, ya que ella sabía que Chitanda estaría probablemente interesado en eso. Irisu luego me miró a los ojos y continuó, por otra parte, tú estás presente. ¿Yo? Esa fue una respuesta sorprendente. Podía sentir a Chitanda, Satousi y Aibara mirándome. Aunque se trataba sobre todo a la suerte, los involucrados en la investigación del incidente, Yuka, todos parecían sorprendidos por la forma en que se resolvió. Pero, ¿cómo alguien externo como Irisu averiguaría acerca de eso? Irisu explicó lentamente el motivo. He oído mucho acerca de ti de 3 personas. El primero es Chitanda aquí, el segundo es alguien de fuera de la escuela, mientras que el tercero es Tougaito Souji. Estoy segura de que lo has visto antes. ¿Quién? Oreki, ¿cómo puedes olvidar? Él es el presidente del club de carteles de noticias. Oh. Él. Ahora lo recuerdo. Al mencionar su nombre, de repente me sentí intimidado. Tougaito es un alumno de 3er año con quien me crucé antes. Para no poner el cuento largo, me las arreglé para obtener un secreto sucio suyo y lo usé en mi ventaja para chantajearlo. No es algo que me guste recordar demasiado. Irisu parecía ser capaz de leer mis pensamientos cuando dijo, no te preocupes. Tougaito no piensa mal de ti en absoluto. Pues bien, dile que yo bendigo su alma buena. Cuando me di cuenta de que no había nadie más que tuviera las habilidades para terminar la historia, inmediatamente pensé en ti. Si fueras tú podrías ser capaz de desempeñar el papel del detective, punto. Eso es increíble, Houtaro, tus talentos son reconocidos. Miré a Satousi por sus bromas antes de volver la mirada a Irisu y suspiré. ¿Yo? ¿Un detective? Le di mi respuesta honesta. Me siento muy incómodo al tener tales expectativas puestas en mí. Sorprendentemente, Irisu se apresuró a retirar su postura. Tienes razón. Ella suspiró y continuó, solo estaba haciendo una apuesta mientras decidía invitarlos a ver la vista previa, con la esperanza de que el problema podría ser resuelto lo más pronto posible. Pero yo era ciertamente ingenua. Pido disculpas por haberte causado tal angustia. Ella hizo una reverencia al decir eso. ¿Hay algo más que quieras preguntar? Asombrado de su vigor, incluso si tuviera alguna duda, me dejó sin habla. Al confirmar que no había más preguntas, Irisu volvió rápidamente las cosas. Entonces esto termina la vista previa. Gracias por venir. Sin embargo, la historia no termina aquí. Me había olvidado de la presencia de cierta persona. De hecho, no era otra que Chitanda Eru, la encarnación misma de la propia curiosidad, que iría a todas las longitudes para resolver todos los misterios que el universo tenía que ofrecer. Como Irisu estaba a punto de darse la vuelta, Chitanda la llamó. Espera. ¿Hay algún problema? ¿Cómo iba a terminar la historia? ¿Qué va a pasar después? Irisu dijo mientras se daba la vuelta, no sabemos, todavía estamos trabajando en ello. Pero debemos estar preparados para aceptar que puede que nunca se termine. Eso sería terrible. ¿Terrible? Bueno, Irisu se siente terrible también. Chitanda entonces intensificó su razonamiento. Irisu-san, si lo que dijiste era cierto, entonces sería una lástima que la película no se pueda completar. No quiero que eso suceda. Bueno, tampoco Irisu, pero incluso si dices eso. Además. Empecé a levantar las cejas de forma preocupante. Esto era malo, algo iba a suceder. Irisu probablemente hizo la elección correcta en elegir a Chitanda para resolver su problema. Porque la guionista Ongo Mayu-san, al ser encargada con la función, decidió que el papel era tan importante que ella trabajó hasta que se derrumbó. Tengo mucha curiosidad al respecto.
De pie junto a mí, Satoshi habló. Hautaro, ya sea como un detective o lo que sea, ¿no crees que tenemos suficientes datos necesarios para resolver esto? Por supuesto. Eso significa que tendremos que reunir las pistas nosotros mismos, ¿no? No es tan fácil como parece. Sin embargo, al oír esto, y esto fue probablemente el plan de Satoshi todo el tiempo, Chitanda se volvió rápidamente hacia nosotros con gran vigor y dijo, Oreki-san, vamos a hacer esto, tenemos que averiguar qué era el legado de Ongou-san. Ongou sigue viva. Irisu tranquilamente la corrigió, aunque no tenía ni idea de si nuestra dama escuchó eso. Satoshi habló una vez más. Mayaka, ¿cómo va el progreso de la antología? ¿Crees que podríamos tomar tiempo libre durante una semana para resolver esto? Aibara respondió con una mirada amarga, el único que no hace ningún progreso eres tú, Fuku-chan. He casi terminado ya mi segmento asignado. Hey, no te preocupes por las cosas pequeñas. Aibara luego añadió como murmurando, a mí también me gustaría ver esta película terminada. A pesar de su pobre cinematografía, nunca pensé que las imágenes de los pueblos abandonados parecerían tan impresionantes. En cuanto a mí, realmente no era bueno para lidiar con Chitanda. Desde que había llegado a esto, aunque yo me había negado, no hubiera podido escapar de ella. Si yo tratara de escapar, me limitaría a terminar gastando mucha energía, lo que sería un desperdicio. Y odio desperdiciar energía. Pero, esta vez, simplemente no me siento con ganas de aceptar la oferta de Irisu para desempeñar el papel de detective. A pesar de mi lema de ahorro de energía, esta vez mi razón era totalmente diferente. Yo no sé si los otros tres se dieron cuenta de ello o no, pero incluso si lo hicieran, decidí ignorarlos cuando dije fríamente. Digamos que aceptamos este reto, ¿qué pasa si fallamos? ¿Tenemos que inclinarnos en tono de disculpa gatas ante los miembros descontentos de la clase 2F? Para empezar, no éramos miembros del Club de Estudio de Detectives de Ficción. Somos miembros del Club de Literatura Clásica, un club cuyas actividades eran aún por conocer. Para mí, creí firmemente que la solución del incidente, Yuka, se debió principalmente a la suerte. Como la oferta de Irisu prometió poco a cambio, ¿por qué debemos soportar la carga de cuidar de los proyectos de la clase 2F? Chitanda se sentía como si hubiera tenido un cubo de agua vertiéndose sobre ella al oír estas palabras duras. Aibara pensaba refutar, y estaba a punto de abrir la boca. Fue en ese momento perfecto que Irisu decidió ofrecer un compromiso. Entonces, no vamos a pedirles que jueguen el papel de detective. Ya que también hay gente en mi clase que desean asumir ese papel. En cambio, ¿qué piensan si les pedimos que actúen como observador y decidan si sus deducciones tienen sentido? ¿Un observador, eh? Si se trata de determinar si alguien es el asesino o no, entonces ese papel sería como juez y parte. Si ese es el caso, nuestra carga sería considerablemente más ligera. Como ahorrador de energía, mis ganas de rechazar esta oferta han aumentado, a pesar de que probablemente no fue suficiente para convencer a Chitanda, cuyos ojos estaban empezando a alargarse. Así que le dije a regañadientes, podemos hacer eso, supongo. Al escuchar eso, Chitanda sonrió de nuevo, mientras que Aibara se cruzó de brazos, Satoshi me dio un pulgar hacia arriba, e Irisu inclinó la cabeza con admiración. Maldición, me arrastré hacia algo molesto de nuevo. Oh, bueno, suspiré en mi corazón y pensamiento, si todo lo que teníamos que hacer era sentarse y escuchar, entonces yo podría hacer eso. Por cierto, por un instante, al levantar la cabeza, Irisu parecía como si acabara de realizar con éxito algo. ¿Fue mi imaginación? Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.